Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el privilegio, el gozo de acompañarlos en el estudio de hoy, pero vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartar unos minutos para estudiar las Escrituras. Rogamos la bendición de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tú le diste el Espíritu Santo a tus discípulos, abriste sus mentes y sus corazones, y ellos fueron transformados y cambiados. Eso es lo que queremos nosotros, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Permite que creamos la Escritura y que seamos bendecidos por tu Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, cuando estaba colportando, tenía un compañero, un director de colportaje que se llamaba Carl Tansley. Carl me contó una historia interesante, algo que él descubrió, que él notó cuando él colportaba entre la gente hispana en el estado de Texas, que le sorprendió mucho. Él notaba que cuando él iba a las urbanizaciones, los barrios hispanos, la gente se quedaba paralizada cuando lo veía acercándose y le hablaban muy atentamente. Al principio a Carl le pareció muy extraña esa conducta, pero prontamente comenzó a disfrutar que las personas le daban mucho respeto y le prestaban mucha atención. Pero Carl se preguntaba, ¿y por qué se comportan así los hispanos? Porque ninguna otra persona se porta así. Y un día, cuando él llegó a su casa, que se estaba quitando la ropa y eso, y agarró su llavero, él acostumbraba a cargar el llavero, las llaves dentro del pantalón y el llavero por la parte de afuera, y se dio cuenta que el llavero era un círculo con una estrella adentro. Y él dijo, esto es lo que está impresionando a la gente. Ellos me ven que me estoy acercando, ven esa estrella que la cargo ahí en el pantalón y creen que yo soy de la policía estatal. Así que le dio mucha gracia porque aunque él no tenía autoridad, ese pequeño símbolo le daba a él autoridad y así ganaba la atención de las personas. Las Escrituras nos hablan a nosotros en muchos casos acerca del poder de Dios y de la autoridad de Dios. Y una cosa asombrosa que leemos nosotros en el libro de Génesis es que Dios, aunque tiene toda la autoridad del universo, Dios es generoso y comparte esa autoridad con los seres humanos. Leamos los versículos 26 al 28 del primer capítulo de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué interesante que Dios le dio a Adán y a Eva potestad, poder, autoridad sobre el resto de la creación. Dios no necesitaba tener el poder y el control de todas las cosas, sino que compartió su poder con sus hijos y los llenó de bendiciones. Fíjense qué maravilloso cuando uno mira estos versículos y ve las intenciones de Dios, cómo planificó la vida de nuestros primeros padres. Uno encuentra con gusto que Dios les dio a ellos todo lo que necesitaban para sentir bienestar y felicidad. Primero, autoridad sobre toda la creación. Luego, el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. ¿A quién no le gusta ver su casa llena de niños? Cuando yo era más joven, mi esposa y yo teníamos 3 niños, toditos de menos de 4 años de edad en la casa.
Esos eran tiempos alegres, tiempos donde se oían las risas y los llantos también, pero eran tiempos donde uno trabajaba bastante con esos niños y le daba a uno placer de bañarlos y de jugar con ellos y todas esas cosas. Eso fue lo que Dios le dio a Adán y a Eva: autoridad y bendiciones. Y no solamente en este pasaje. Hay otros pasajes en las Escrituras donde leemos que Dios compartió la autoridad con sus discípulos. Leamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, el versículo 1. Allí dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Asombroso, queridos hermanos. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para actuar en el nombre de Dios, en su nombre, en el nombre de Jesús, para representarlo a Él. Dicen otras partes de las Escrituras que Dios le dio autoridad a los discípulos para echar fuera demonios y sanar personas. En una ocasión, Jesús llamó a Pedro y le dio autoridad para caminar sobre el agua. ¡Qué asombroso! ¡Qué cosa tan maravillosa! Bueno, sabemos qué fue lo que le sucedió a Pedro, que perdió la fe, dudó en el poder de Dios, en el poder que le había dado Jesús a él, y se empezó a hundir, pero Jesús lo tomó de la mano y lo rescató. Pero el hecho es ese, queridos hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros poder y autoridad cuando nosotros creemos en el Evangelio. ¿Has aceptado tú el Evangelio? ¿Has creído tú en la palabra de Dios? Porque cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú crees en las cosas que Dios ha prometido para nosotros, en las promesas maravillosas, en las bendiciones maravillosas que Dios nos ha prometido, entonces tu vida se llena de poder, tu vida se llena de felicidad. Acepta al Señor Jesucristo y tú verás que comenzará en ti el poder del Espíritu Santo para transformar tu vida y hacerte una mejor persona. Pero entonces nos debemos preguntar en qué sentido cómo debe usar el cristiano esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado. Y Jesús nos explicó. Leamos en Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28. Ahí dice el Señor Jesús: Jesús llamándolos junto a él, así dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es, queridos hermanos, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, nos enseñó a nosotros que Él utilizó su autoridad y su poder para servir, para dar su vida por otros, para sanar toda dolencia, para rescatar del hoyo la vida de las personas, para perdonar los pecados, para dar felicidad al ser humano. Jesús nos enseñó que esa autoridad y ese poder que nos ha dado a nosotros es para que lo utilicemos en el servicio a los demás. ¿Estás sirviendo tú a tu familia, a tus vecinos, a las personas que trabajan junto contigo y a todas las personas que están alrededor tuyo? Si tú lo haces, experimentarás el poder de Dios en tu vida. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque en la Biblia leemos tus promesas maravillosas de que nos darás poder y autoridad para representarte, para predicar el Evangelio. Bendícenos, Señor, ayúdanos a utilizar ese poder haciendo tu obra y manifiéstate, Señor, en la ganancia de las almas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.